Amén, gloria a Dios. Y vamos a orar para dar comienzo entonces a este estudio de este día. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, porque nos has permitido llegar hasta tu casa de oración para poder aprender de tu palabra, Señor, para poder escuchar, como hacía María, Señor, a tus pies lo que tú tenías para enseñarnos. Señor, presentamos nuestras vidas, nuestras mentes. Señor, nos humillamos bajo tu poderosa mano y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, como dice tu palabra, a toda verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy seguimos entonces con nuestro estudio de las sectas. La semana pasada vimos lo que era el Islam, vimos las semanas anteriores lo que era el judaísmo y hoy vamos a ver el catolicismo romano. No vamos a poder terminar hoy porque es bastante extenso, porque aparte vamos a ir a la misma vez que vamos viendo el catolicismo, vamos a ir viendo las diferencias que tiene con el protestantismo, como se diría, o nosotros, los evangélicos. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Vamos a entrar un poquito primero en cómo se ha desarrollado la historia desde el nacimiento de la iglesia allá cuando los apóstoles y los seguidores de Jesús estaban en el aposento alto. Así que vamos a empezar entonces diciendo que el catolicismo romano es el nombre, ¿verdad?, que se le dio a esa entidad, por decir así, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así se definen ellos. Su fundación, dice, aunque no se puede fijar la fundación, o sea, la fecha exacta, aunque sí se puede fijar más o menos, ellos o las autoridades de la Iglesia Católica fijan su comienzo alrededor del año 33 después de Cristo. O sea, lo ponen como la misma fecha donde nace la Iglesia de Cristo. Ahora, la autoridad para ellos son las tradiciones eclesiásticas, la Iglesia y la Biblia. Eso es lo que ellos dicen. Y después vamos a ir viendo por qué yo digo ellos dicen. ¿Ven? Teología. Lo importante en muchos aspectos es que ellos creen en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en la práctica muchos deifican a María. La atracción especial, por así decirlo, por darle un nombre, es su lugar o el lugar que tiene en la cultura y en la sociedad. ¿Puedes ver? ¿Sí? ¿Pueden ver? Y la aceptación sin necesidad de un cambio de vida. ¿Verdad? Eso lo sabemos todos. Aquel que profesa ser católico, apostólico, romano, va a la iglesia, puede ir todos los domingos, se confiesa, pide perdón, pero después sale y sigue haciendo lo mismo. O sea, no se le exige, no es que se le exija un cambio de vida, no, lo que les falta es la obra del Espíritu Santo, porque ellos no aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Es simplemente ir, cumplir con lo que tengo que cumplir. Para ellos, la salvación proviene por medio del bautismo. Aquel que se bautiza es salvo. El que no se bautiza no es salvo. Pero si yo me bautizo en la Iglesia Católica, puedo vivir como quiero, no tengo necesidad de modificar mi vida, por así decir. Pero y más adelante vamos a estar viendo también esto, que no es que uno cambia
porque simplemente se lo propone. Uno cambia porque la obra del Espíritu Santo lo transforma. No es un cambio que nosotros lo decimos de afuera y comienza a trabajar, sino que comienza al revés, comienza de adentro. El cambio en el cristiano comienza en su corazón y se refleja en las actitudes, en los actos, en cómo vive. El origen. La Iglesia Católica da como fecha de su fundación el año 33 después de Cristo, que dicen que fue su fundador. Y esto es cierto solo en el sentido de que toda denominación cristiana centra su comienzo en Cristo. Todas las iglesias que uno conoce que se llama cristiana y que realmente tiene a Cristo, por decir así, como nombre, ¿verdad? Como su fundador, para ellos la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. O sea que todo aquel que profesa ser cristiano, la iglesia comenzó en el año 33 después de Cristo, o cuando estaban en el aposento alto y se derrama el Espíritu Santo. Allí comienza la iglesia del Señor. Debemos recordar esto, que durante los primeros siglos la iglesia del Señor no era ni católica, ni ortodoxa griega, ni protestante, ni presbiterianos, ni bautistas. La iglesia de Cristo sencillamente era cristiana. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 22, la segunda parte. Cuando usted ve, 26, perdón. Cuando usted ve una B detrás del número, quiere decir que es la segunda parte. Si ve una A, es la primera parte del versículo. Hechos 11, 26. Y fíjese lo que dice la segunda parte. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia no tenía ningún nombre, ninguna denominación. Era cristiana. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo. No pasaron más de 20 años después de la muerte de Jesús que ya habían empezado a desarrollarse ciertos elementos y tendencias que la dividieron. Fíjese usted, no pasaron más de 20 años después de la muerte de Cristo que ya hubo ciertas cosas que dividieron a la iglesia primitiva. Y esto fueron mayormente la degeneración doctrinal, moral, espiritual de la iglesia y la ambición de sus dirigentes. Durante los primeros siglos, la persecución ayudó al cristianismo a conservarse puro y relativamente libre de hombres ambiciosos. Y nosotros leemos, ¿verdad?, el libro de Hechos, donde cuenta la historia de la iglesia, o la historia, muchos en vez de decirle los hechos de los apóstoles, le dicen los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se movía y era el que hacía todos los milagros, era el que trabajaba por medio de los apóstoles. Pero en ese entonces el cristianismo no, por decir así, era ilegal. No se podía ser cristiano. Si usted era cristiano, era un delincuente. Si usted era cristiano, se lo llevaba a la iglesia, a la cárcel. Si usted era cristiano, incluso moría. Lo tenemos registrado en la palabra de Dios. Eso, lamentablemente, a pesar de todo el dolor que eso causó, sirvió para que el cristianismo se mantuviera puro, dentro de lo que cabe. Después vamos a estar viendo que las cartas de los apóstoles
hablan de todo este tipo de falsas doctrinas. Por eso se escribieron todas las cartas que nosotros vemos de los apóstoles. Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ¿verdad? Y todo el Nuevo Testamento. Pelean para que la gente se mantenga en la enseñanza pura del Evangelio. Pablo, carta tras carta, habla de que se tienen que mantener firmes en la fe, que no se desvíen, que no den lugar a historias, ¿verdad?, que no llevan a nada. Cada uno de los apóstoles luchó para mantener sana la doctrina del Evangelio. Ahora bien, en el año 312 después de Cristo, con la conversión al cristianismo del emperador Constantino y con él al poder, la persecución termina y Constantino instituye al cristianismo como la religión oficial. Y lo que parecía ser un triunfo, imagínense, 300 años de persecución, muere el Señor, es levantado, nace la iglesia el día de Pentecostés. Los primeros 300 años fue una persecución horrible. Usted puede leer la historia, no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Pero ¿cuántos? Cientos de miles, se dice que millones de cristianos murieron. No solo muertos, ¿verdad? Como contaba con la historia de Pablo, que los arrastraba, ¿verdad? Y los hacía que difamaran al Señor o que negaran al Señor, sino que morían en la arena con los leones, quemados, torturados. Fue una persecución tremenda, En el 312 sube Constantino, se convierte al Evangelio y ahora dice, ok, el cristianismo es la iglesia o es la religión, por decir así, oficial. Y para aclarar esto de la religión yo pienso que es un nombre que no cabe dentro del cristianismo, porque el significado de religión es todo lo que puedo hacer yo para acercarme a Dios. Pero el cristianismo es todo lo demás, es todo lo al revés. Es lo que hizo Dios para acercarse a nosotros y rescatarnos. No es una religión, siempre lo decimos, sino que es una relación. ¿Está mal dicho el término? Mal a lo mejor usado, sí, pero lo vamos a dejar así para, ¿verdad?, no hacernos mucho lío. O sea, el triunfo que se produjo religiosamente en el año 312 después de Cristo, todo parecía perfecto. Era algo que yo me imagino para los cristianos debe haber sido una paz tremenda, de decir, ahora puedo salir afuera y puedo decir que soy cristiano y no corre peligro mi vida. No van a venir a abrir nuestra puerta o a tirarla abajo y arrastrarnos y matarnos por el nombre de Cristo. Era un triunfo muy grande, era una victoria grandísima, pero produjo al mismo tiempo resultados desastrosos dentro de la iglesia. La tortura que sufrieron estos cristianos fue horrorosa, pero la sufrieron, la pasaron, a medida que iban saliendo de sus lugares, iban predicando la palabra de Dios, el evangelio se extendió por la persecución y a pesar de que corrían peligro, seguían predicando. A pesar de que corría peligro a lo mejor la vida de sus familiares, ellos no se callaban, seguían predicando. Muchos renunciaron al nombre de Jesús, pero muchos siguieron adelante y perdieron sus vidas, perdieron todo lo que tenían por el nombre del Señor o por el Señor Jesucristo, pero ellos siguieron adelante. La decadencia de la iglesia empezó cuando millares de personas
fueron recibidos como miembros sin haberse convertido. En el momento que Constantino declara el cristianismo como la religión oficial, se abren, no había templos, porque el cristianismo no podía tener templos, porque era prohibido. Entonces se comenzaron a hacer templos, se comenzaron a usar templos que eran de los dioses paganos para que los cristianos tuvieran un lugar para reunirse. Empezaron a venir mucha gente al cristianismo, supuestamente lógico, ya era la religión oficial. Tenían que venir al cristianismo para ser aceptados también. Entonces muchas gentes comenzaron a llegar a la iglesia sin haberse convertido. Lo único que estas personas hacían, añadían a su fe en los dioses paganos la adoración del Dios de los cristianos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo fue que los romanos aceptaron tan pronto el cristianismo? Se había popularizado el concepto de que los dioses de las naciones eran en realidad los mismos, aunque tuvieran diferentes nombres. El historiador Herbert Wells lo explica de esta manera. Por eso les daba igual adorar al Ser Supremo bajo el nombre de Júpiter, de Jehová, de Zeus, de Osiris o de Dios. Para ellos, para los paganos, Dios era otro Dios entre tantos que tenían. ¿Se acuerda Pablo cuando fue al Areópago y vio diferentes estatuas y lugares donde había dioses? Y había una que estaba vacía. Por si se habían olvidado alguno, ¿verdad? Estaba ahí. ¿Qué le dice Pablo? A ese Dios que ustedes no ven, pero que piensan que hay, a ese adoro yo. Para el pagano era un Dios más que le hacía, es como el dicho, ¿verdad? Una mancha más al tigre, ¿qué le hace? Un Dios más es Jehová, ok, lo adoramos. A lo mejor nos trae bendición. Acuérdense que la adoración a los dioses paganos, a los ídolos, era todo por beneficio. Yo adoro a fulano de tal para que me dé buena cosecha. Adoro a la diosa tal para la fertilidad. Adoro a esto para las tormentas o para el mar, ¿verdad? Uno más no había problema. Pero así comenzó a infiltrarse toda la idea de que podemos adorar a muchos dioses. Y vamos a ver ahora, en el principio, ¿por qué se degeneró tanto? ¿Fue así siempre? No, en el principio toda la humanidad había recibido una revelación del Dios verdadero. ¿Dónde empieza esa revelación? Cuando Adán y Eva pecaron. Exactamente. Dijo que salieran, ¿verdad? Salieran. Ellos eran o fueron los portadores de la revelación del Dios verdadero. Lamentablemente se desvirtuó y llegó a donde estamos ahora. A medida que el ser humano se alejó de Dios y se apartó de la verdad, se desvirtuó la verdadera noción de Dios. A medida que el ser humano se comenzó a vivir como quería, pero a pesar de eso, siguió cierto conocimiento de Dios. Hubo cierto conocimiento de Dios, aunque después se desviara. Cuando Caín pecó y se fue de su lugar, él tenía conocimiento del Dios verdadero, pero lamentablemente lo desvirtuó. De la misma manera, cuando pasa lo del arca de Noé, la inundación, los que bajaron del arca tenían un conocimiento verdadero de Dios,
de la verdadera palabra de Dios. Pero a medida que las descendencias fueron pasando, se empezó a desvirtuar. Se empezó a desviar el verdadero conocimiento, porque la gente le empezó a dar lugar a cualquier cosa. Le da lugar al enemigo para que los engañe. Y así, de esa manera, se fue desvirtuando. Muchas de esas religiones y muchas de las religiones que vemos ahora tienen o han incorporado ciertas verdades del cristianismo. Por ejemplo, algunas en los sacrificios del Antiguo Testamento, muchas en la existencia de la Trinidad, y esto lo vamos a estar viendo más adelante en las otras sectas que vamos a estar viendo. En la esperanza de un Salvador, en la esperanza del nacimiento del Salvador. Muchas religiones, por así decir, comparten ciertas verdades que nosotros tenemos como cristianos o que están en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo están desvirtuadas. Por la corrupción de la revelación original, se extendió por todo el mundo una religión que rendía culto a una Trinidad celestial, que contaba con el Ser Supremo, su esposa, la Reina del Cielo, y su Hijo el Salvador. Esa es la verdad que ellos dicen que es. Que había una religión que da culto a un Ser Supremo, a su esposa, que es la Reina del Cielo, y su Hijo el Salvador. ¿Ustedes conocen quién es la Reina del Cielo? María. Se le ha dado el nombre de la Reina del Cielo. Desde el norte de África hasta la China se le conoce bajo el nombre de Astarte, Isis, Venus, Diana, Ariti y Kuan Yin, y hay un montón más que si nos ponemos a dar todos los nombres nos terminamos más. Algunos ritos que se celebraban en la antigua, por decir así, iglesia, se siguen llevando ahora en la Iglesia Católica. Por ejemplo, en la adoración a la diosa Isis se le encendían velas y se colocaban figuritas de cera alrededor de su imagen. Estas figuritas o pequeñas imágenes se llamaban ex votos, y al día de hoy, si usted busca, se sigue haciendo en la Iglesia Católica. ¿Qué hace la gente cuando va a las iglesias y va a visitar a María o a los santos? Lleva la vela. ¿Verdad? Un ex voto es una ofrenda que los gentiles hacían a sus dioses o que los paganos hacían a sus dioses. Estas ofrendas se depositaban en el santuario o lugares de culto y podían constituir en figurillas representando personas, animales, armas, alimentos, incluso se hacían figuritas de cera o pequeñas formas de cera de diferentes lugares del cuerpo humano según lo que la persona iba y pedía. Te pido sanidad, no sé, por mi brazo, entonces llevaban una figurita con un brazo. Ahorita ya hacen figuras de oro. Y las dejan ahí, ¿verdad? Dejan un pie, una mano, una cabeza, el cuerpo. Ahí está. Y Sí. todavía aún Todavía, ¿verdad? hay santos que están repletos de figuritas puestas, se los cuelgan a ellos, a los santos. Claro, claro. Es lo mismo que se hacía en la antigüedad con los dioses paganos. La gente que adoraba a los dioses paganos hacía lo mismo que se hace ahora. Y ahí se puede ver, se confirma, ¿verdad?, que la Iglesia Católica adoptó ciertas costumbres
vamos a ver más adelante, pero esto todo se hacía para que la gente siguiera viniendo a la iglesia. Imagínense, en un lugar donde antes usted tenía la religión que quería y de pronto le dicen, ok, no se puede festejar o adorar a ningún otro Dios, hay que adorar a este solo. Los líderes de las iglesias tuvieron que transformar todo para que vengan de todas maneras. Que lo que ellos adoran allá lo adoren acá. En muchos casos las estatuas de los dioses paganos se limpiaban, se pintaban de nuevo, se vestían de nuevo. Y antes era el dios Zeus, ahora es San Pablo. Y así con todas las diosas. Las diosas, vamos a ver más adelante, que se sacó una ley que todas las diosas o donde fuera, todas tenían que llamarse María. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo, lamentablemente, como hablábamos recién, ¿verdad? La corrupción del hombre no le importaba si el pueblo conocía al Dios verdadero o si seguía una doctrina falsa. Es lo que vemos actualmente. No importa, vos haces esto que yo te digo y vas a estar bien. Y es lo que se enseña hoy día. No importa cómo estés, vení a la iglesia, trae tus ofrendas, depositá los votos, los exvotos, ¿verdad? Pagá esto, pagá lo otro, no importa. Viví como quieras con tal de que el dinero entre a la iglesia. Qué triste, ¿verdad? En unas excavaciones en España encontraron muchas de estas figuras de los exvotos que representaban guerreros, jinetes, animales, y en ese entonces también dice que muchos eran de bronce también. Me imagino que deben haber sido de oro de igual manera, ¿verdad? Aunque los cristianos nunca oraban a María, durante los primeros 3 siglos, muchos de los paganos en la nueva iglesia imperial, o sea, en la religión armada, empezaron a adorarla llamándola Madre de Dios y Reina del Cielo. Pronto se comenzó a fomentar abiertamente la adoración a María con estos títulos. Se restauraron templos paganos y se restablecieron ritos antiguos, con un requisito, que todas las diosas desde ese momento llevaran el nombre María. La variedad actual de vírgenes, santos y cristos en la Iglesia Católica Romana es otro efecto de la asimilación de creencias y ritos de otras religiones donde quiera que ella ha penetrado. En la religión antigua de Roma, cada dios tenía su especialidad. Uno era el dios de la guerra, otro el dios de la agricultura, otro el dios o la diosa de la fertilidad. Y en la asimilación de tales creencias y costumbres se les dio a los santos una posición similar como intercesores. A ver, usted que ha estado en la iglesia católica, yo no puedo decir porque yo nací en un lugar cristiano, nunca tuvimos ningún conocimiento de esto. Dígame usted, a ver, ¿qué santo se acuerda usted que hace un milagro específico? Yo no me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo que mi abuelita siempre se ponía a rezarle a una que tiene un vestido, siempre es un vestido azul, como este tipo de azul, y que está ancho, así como un triángulo, y que según era para las enfermedades. Ok. ¿Qué otro santo hay?
Y hay muchos, la Virgen de Fátima, San Benito, San Bernardo. Pero ¿qué Y todos. especialidad tenía ese santo? Por ejemplo, San ¿San Judas para qué? San Judas Tadeo, ¿Para qué? para el trabajo. Para el trabajo. Y el otro, el que es un sacerdote, que dice que es el de los inmigrantes, San Benito creo que San le llaman. Benito, ok. Yo el otro día me acordaba que ahora hay un santo hasta para los delincuentes. Ay, y el Señor de los Malverde, cielos, el Malverde, ¿no? Malverde, el Señor de los cielos, Ahí está. que dice que tiraba la droga desde los aires. Fíjese Hicieron santo. que lamentablemente, usted, o sea, si quiere encontrar novio, si quiere encontrar novia, si, no sé, el trabajo, ¿verdad? Está fuera de cabeza. Hay que ponerlo de cabeza, ¿verdad? Que llegue un novio. Claro. ¿De veras? Sí. O sea, Y fíjese, eso lo hacen, eso sí. se lo sigue hacen. haciendo. Y lo siguen Por haciendo. eso le dicen, o como de ahí viene la santería, que usan santos para según... Sí. Eso es completamente diferente, ya es otra cosa. No, y ahorita ya es la quieren canonizar a la ¿cómo se llama? ¿La Madre Teresa? No, es la muerte. Santa Muerte. La Santa Muerte. Pascuala. Tiene su nombre. Pascuala le dicen. ¿Cómo se llama? No. Es Oh, sí, Ay, se me fue ese nombre. Pero tiene su nombre. Ajá. Tiene Pero su nombre. fíjese, Ya aquí fíjese también que están todos haciendo lo lo hacen, mismo. la hacen santo Claro, también. fíjense que lo hacen lo mismo que hacían los antiguos paganos. sí. Un dios para cada cosa. Ajá. Ahora Igual llevan las Están- partes del cuerpo que quieren que le sane, claro, fotos. exactamente. Le siguen prendiendo velas. Todo esto es para que veamos que lamentablemente hay una ceguera espiritual tan grande en el pueblo católico. Es que se le ha enseñado así. Ignorancia, yo creo también, esa es mucho la ignorancia, porque allá en la Ciudad de México, en la Basílica, si no compras la veladora de ellos, de adentro, no puedes irla a poner a donde está el lugar exacto, porque tienen un lugar Claro. donde tienen las veladoras. Entonces todos los creyentes íbamos, porque yo llegué a poner una veladora ahí, y teníamos que comprar la veladora ahí adentro, y específicamente adentro, porque ahí tendría que ser esa, porque si no te la quitan y te la tiran. Entonces, para que te la dejaran ahí, que Tenías que pagar a lo tenía- mejor el doble, ¿verdad? Sí. Entonces se llenaba ese lugar y quitaban, y llegaban botes y botes y quitaban esas veladoras, y llegaban los demás personas y volvían a poner y las volvían a revender. Entonces yo creo que viene siendo la ignorancia de uno. Yo sé que mucho de lo que yo voy a decir a lo mejor va a chocar y va ¿verdad? Mucha gente lo va a escuchar y posiblemente no me va a mirar tan lindo como me miraba antes. Pero la condenación que va a haber sobre todos aquellos que desvían a la gente de la verdadera palabra de Dios, yo no quiero estar en los zapatos de esa gente. Cuando el Señor mismo los llame y les pida cuenta de toda la gente que ellos engañaron por beneficio económico o por poder o por estatus, va a ser tremendo. El castigo para los sacerdotes que desviaron al pueblo de la verdadera adoración de Dios va a ser tremendo. Porque la palabra de Dios lo dice. Y aparte el Señor dice, yo no voy a dar por inocente al culpable. El Señor le va a dar a cada uno según las obras que hizo. Amén. Vamos a cortar aquí porque tenemos que terminar antes. Seguimos, si Dios quiere, la semana que viene. Vamos a orar antes de terminar y vamos a hacer despedidas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra, como lo dice, en Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, tu palabra llega para cortar, para penetrar, Señor, en nuestro corazón, para que traiga luz, Señor, para aquellos que estamos equivocados. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo toque la mente de cada persona que está escuchando en este momento.
Señor, y que tu luz sea la que pueda alumbrar esas mentes y esos corazones para destruir todo engaño de Satanás. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.